problema con la transmisión que estábamos realizando, pero ya estamos de vuelta con más guapangos, con más música huasteca, con más música de aquí desde Quilitla, San Luis Potosí. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por conectarse. Les saluda Teremu Guampos y estamos en vivo, completamente en vivo desde Quilitla, con este rico clima, con este rico olor a café desde Quilitla. Muchas gracias a todos por conectarse, bienvenidos. Agradecemos un like, agradecemos sus comentarios, sus saludos. Voy a estar leyendo cada uno de ellos en los lapsos de tiempo. Bienvenidos. La Azucena bien bailado, bien zapateado. Ahí va quedando poco a poco más de los guapanguitos en este primer bloque. Hoy que damos comienzo con esta guapangueada número 697. Por ahí vamos a anotar el guapango La Viborita de este lado para complacer un domingo más por aquí a nuestro buen amigo Mauricio. Ahorita viene el sombrerito también por acá para Tony. Y el saludo para la gente de Matlapa que hoy nos está visitando también. Gente bonita de la República Hermana de Matlapa. Bienvenidos. Gracias por su like, repórtense con su like, qué like fueron, ofreciendo cartas. Voy a hacer una rifa. Sombrero. ¿Dónde está el sombrero, muchachos? Para enseñárselo aquí a la gente que se anima a comprar boletitos. Flores, saludos. Vamos anotando por aquí más Enrique Flores también manda saludos por aquí. El sombrerito para Tony y la presumida, así que vamos a tratar de ir complaciendo poco a poco. También les recordamos que por ahí hay a la venta boletos para la rifa de unos pasteles en apoyo de un joven que tuvo un accidente vecino Enrique de la Flores, gracias por tu like, amigo. Así que por ahí con los que gusten adquirir boletos. Por allá al fondo ya vimos que llegó Don Celso, el aclamado. Así que vamos a seguir. Por ahí a ver sale la viborita. Hace ratito lo grabamos. La presumida, el sombrerito. Voy a acercarme a otro lugar para grabar a otros, ¿vale? Ya dice por aquí el pequeño. ¿Qué creen? El clima está bien rico, bien sabroso. El día de ayer se vino una tromba, un aguacero gigante. La chuparranda y la flor se creen como dos amantes. La chuparranda y la flor se creen como dos amantes. Con cariño, con mi amor, son como perlas brillantes. Son como perlas brillantes que dejan su resplandor. Manuel, saludos hasta Querétaro. Gracias por estar aquí, Manuel. Enrique Flores manda saludos para Tampamolón, a la familia Reyes Hernández de Tampa. Alex
Saludotes hasta Texas, Alex, Hay que muchas darle un gracias. bailado, aplauso para todos los bailadores y bailadoras por aquí disfrutando el día de hoy, animando y poniendo un ambiente familiar bien bonito, disfrutando de este Para domingo de Gordon, hasta Pamo. Gordon, Texas. Pide 14 saludos, de Alex, mayo ahí de están los 2022, saludos, amigo, muchas gracias edición 697. por comentar. Reciban un saludo con cariño y Todos, afecto. ojalá todos puedan Un comentar, en recibimiento, verdad. más cordial las bienvenidas. Ojalá todos Nuestro puedan dejar sus presidente saludos ingeniero por aquí. Oscar Márquez, de todo el equipo de trabajo, todo el En el chat en vivo, en los comentarios. De estos eventos de los domingos. Es un y de gustazo Pamo. Vamos a leerles, continuar. Enviar un saludo por acá de este lado para el amigo Guillo, Alberto que nos Juan, visita desde Aquismón. Presente por aquí el amigo Ramírez. Guillo. Cúrala, saludos compadre. desde Virginia, También Estados saludos a la gente Unidos. que nos visita de Monterrey, por acá de este lado. Por aquí nuevamente nos están visitando. ¿Desde dónde? Claro que sí, Enrique Flores, saludotes. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, Una vez más, bienvenidos, por aquí en nos están serio. acompañando. ¿Desde dónde? San José de las Flores, Arroyo Seco. Ok, bienvenido, claro que sí. Ok, el saludo para Celsa, que se encuentra por allá, en Dernan, allá en Estados Unidos, en la Unión Americana. El saludazo por acá de su familia. Qué bien, qué bien. Sí, sí, muy bien. Gracias, gracias. A ver, saludamos por aquí a las personas que nos visitan de Ciudad Fernández, la familia Sauceda que viene por allá de la zona media del estado potosino. Bienvenidos también por acá. ¿Para quién me dijo? Enrique Flores, claro que sí, mañana es Tianguis, es lunes de Tianguis en Coscatlán, donde vamos a bajar a comprar el mandado. Quiero hacer un envío mañana, ojalá me puedan acompañar el día de mañana. Voy a estar comprando mi mandado, mis verduras frescas, el tomatito, el cilantro, la tepegua, el chayote, Para Yuri, camote, que el está atole presente agrio, aquí, el Lidia, que zacahuil. nos Pero visita primero desde el estado antes de Guanajuato. me voy a ir a echar un Vamos platito de una felicitación zacahuil. para la maestra Norma, Claro que sí. por acá se encuentra presente de este lado y por aquí nos avisan que está de manteles largos festejando su cumpleaños. Felicidades, muchas Claro que felicidades. sí, ¿Y qué les Ismael, parece con si mucho una vez gusto le para dedicamos toda la mañanita gente para de la maestra Tanquián. Norma? También para todos los que estén por ahí festejando Parte su de cumpleaños, Ismael, y con mucho cariño del estado de para los Arkansas. que mañana estarán celebrando su día, nada más y nada menos que para todos los Creo que maestros sí, y las a lo mejor maestras. bajo El aplauso bien fuerte para todos los maestros. al mandado eso de Para todas las tempranito, garzas, como 9 de la que mañana. mañana van a estar festejando Ya si el no Día del alcanzan a ver en Maestro, vivo, muchas felicidades. ahí lo pueden Muchos reproducir maestros y maestras que son por aquí parte de la en el familia transcurso Guapanguera, del día. felicidades. Muchas gracias por todo el Especialmente apoyo. para mi Santa Madre. Y para la gente de Chicago, estas son las mañanitas huastecas. Hola. ¿Te escapaste? Son las mañanitas que se cantan en mi Huasteca. Muchas cosas bonitas que tú me sabes, quiero que sepas. Por mi canto de serranía, yo no necesito de pensadores. Te amo toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. Mañanita vengo a cantarte con violín y la jarana, guitarra, quinta, van a navegarte. Por mi canto de serranía y manolito de pescadores, te amo toda la vida, que Dios se colme de bendiciones. Perdona por molestarte, pero tenemos mucha alegría.
Ándale, quedó con mucho cariño para la maestra Norma, para todos los que están festejando su cumpleaños y para todos los que mañana por ahí van a estar celebrando el Día del Maestro. Tantos que están por aquí presentes, por allá la maestra Esther, la maestra Ítala, la maestra Caro, la maestra Rosita, las maestras Juanitas, todas las maestras y maestros que mañana estarán festejando su cumpleaños, que ya tuvieron por ahí su festejo el pasado viernes, pues muchas felicidades y ojalá que se la hayan pasado de lo mejor. Pues vamos a continuar por ahí, nos habían pedido por acá de este lado que les ayudáramos a anunciar. Por acá están ofreciendo a la venta agua de sabor natural por acá y agua también, agua de botellita natural que están ofreciendo por ahí para recaudar fondos para el seminario de Ciudad Valles. Por aquí están instalados en el atrio de la iglesia, por aquí a un costado de la entrada principal. Quien guste hidratarse tantito, por ahí están ofreciendo aguas naturales, agua de sabor también por ahí. Vamos a continuar con más de los guapangos que el día de hoy por aquí Enrique Flores dice: saludos para la directora Celia Reyes de la primaria Lázaro Cárdenas de Tancanwitz. Sí, cierto, ya mañana día del maestro. Felicidades a todos por adelantado. Que los consientan. Felicidades. Mañana descansan. Estoy en lo concierto, amigo Toño, aquí dejen sus saludos para los maestros que conozcan su nombre y lugar, y le vamos a estar leyendo sus felicitaciones con gusto. A mi esposa, que es educadora, día de la maestra, mañana. Por ahí para el señor Mauricio. Adiós para ella, mi esposa. Vámonos. Claro que sí, Enrique, con mucho gusto. Para los maestros que viven allá en el puente Tapamolón, ahorita leo sus nombres. Que me encuentro aquí, quilita, sáquenle la vueltecita, a ver si yo de quilita.
a la esquiva y sangonea. Ahí quedó, claro que sí, por ahí la viborita que habían solicitado, y de este lado por acá están pidiendo también la María Chuchena, la maestra Norma está pidiendo la María Chuchena, dice que se la quiere aventar. Hasta pronto, Macedonia, regresa cuando puedas, muchas gracias por tu comentario. Recordando viejos tiempos, nomás que para Enrique Reyes León y su esposa, que son maestros del puente. Familia Bonán, Puente de Tapamolón, acá en la Huasteca Potosina. De México, para la maestra María Gabriela Moreno. Saludos para las madres de Texas. Hoy es Día de la Madre allá en Estados Unidos, por ahí me leía comentarios. Excelente para todas las mamás de aquel lado. Saludos y bendiciones. Un abrazo gigante. Unos guapanguitos más y ya va a venir al escenario por ahí el trío Corazón Serrano del buen amigo Toño, que está por aquí presente también. Rodolfo, que nos está saludando desde la Ciudad de México. También Tomás Aquino Bautista. Y para Peñablanca, claro que sí, ahí están saludados para mis buenos amigos, para Yolanda. Tomás Aquino Bautista, estamos en Gilitla, amigos, en Gilitla. Acá en la Huasteca Potosina. Vamos con la María Chuchena. Y ahí va la gente de Veracruz.
de bañar con mi diario. Quita de más, María Chumera, estaba bañando y el pescador me estaba mirando en el lecho. María, María, la casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa, ni te echo la quena, ni te echo la casa de la mañana cristiana. Nada más, la María Chuchena por acá, la familia de la maestra Norma, ahí quedó con dedicatoria especial. ¿Qué muchachos? ¿Ya se acabaron las cartas? ¿Se acabaron? Pues una vez venga, Esteban Sánchez, saludos hasta vamos a llevar a cabo la Ciudad de México, que nos está saludando por aquí. ¿Quién más? Fernando Mantilla, saludos cordiales, amigo, un abrazo, gracias. Hernando Mantilla, creo haber visto que andabas aquí en México, porque Hernando Mantilla es de Colombia. Quiero saber si andabas acá cerca de la Huasteca. Alex Hernón, saludos a Pancho. Mari de Ranger. ¿Quién más saluda por aquí? Cartas por aquí, el público quiere que saque la carta ganadora. Ahorita pedimos el piloto, Ramón. Queremos agradecer a todos los medios que por ahí nos están haciendo favor de hacer llegar a todos los que se encuentran por allá siguiendo las transmisiones, por aquí principalmente a la página oficial del municipio, todos los que están por aquí siguiendo la transmisión, un saludazo. Por aquí de la familia Guapanguera, también por allá el amigo de Cotidianos México, el amigo Iván del Río, por acá para Yo Soy Coscatlán, también por el amigo Carlos de Terreque News, todos los que por ahí están siguiendo las transmisiones, ahí está el saludo. Y de este lado, para la gente de Monterrey, digo para la gente de Monterrey por acá, claro que sí. A las 5 cartas. A las 5 va a salir por aquí la carta ganadora que se va a llevar un bonito sombrero por aquí para la escuela telesecundaria de Tepatillo. A ver, una mano santa que por aquí nos haga favor de sacar la ganadora. A ver si una mano santa. Gracias, Enrique, muchas gracias, en verdad. Gracias por ver los videos. La pequeña nos va a ayudar, ¿verdad? Por estar al pendiente voy a tratar de ser más constante. La primera carta descartada es el as de oros. Tengo algunos videos guardados, se los voy a compartir, Creo que era la mía. Bien, es que ¿qué crees? Vi unos videos donde no sé si compartiste o grabaste de Bastos, ahí está, y se me hizo conocido esos lugares y dije, a lo mejor anda aquí en México, no he visto el canijo. El 8 de espadas, no te creas. La tercera carta que queda muchas gracias, y pues la última descartada. Pues cuando vengas a México, acá nos damos la vuelta. 9 de espadas también queda fuera de la rifa, así que ahora ya van a saludos a Colombia, un abrazo, amigo. Es un bonito sombrero 10.000X, marca Rocha Hats. Y la carta ganadora es el 11 de copas. Esa era la mía, yo me la eché. ¿Ni modo de la suerte? ¿O qué dice la gente? Sí, quédate con él. Bueno, pues ni modo de la suerte, ya me tocaba por el Día del Maestro también. Muchas gracias. Ya de una tantas rifas ya me tocaba llevarme un premio. Sí, era piscina para mí. Bueno, por eso a todos los que colaboraron por aquí con los jóvenes de la telesecundaria de Petatillo. Y pues ya era para Miguelito. ¿Y qué les parece si lo estrenamos con el sonsolito, el sombrero?
el sombrero nuevo. Bueno, ahí viene el sonsolito, amigos, Pero estén vamos a pedirle pendientes. por aquí, ya que mañana es día del maestro y de la maestra, vamos a pedirle a una maestra o un maestro que nos haga favor de comenzar con el sonsolito. Maestra Juanita, ¿cómo ve, maestra Juanita? ¿Nos hace el honor? Ok, pues vamos a recibir por aquí el día de hoy para estrenar este bonito sombrero. Nos va a hacer el honor la maestra Juanita, ella que es la representante, el personaje más representativo de los domingos de Huapango, la maestra Juanita, que fue la primera bailadora que tuvo este programa. Muchas gracias, maestra, y pues nos va a hacer el honor de comenzar con el sonsolito. Vamos. Fuerte el aplauso, claro que sí. Y arriba las maestras y los maestros también. Discúlpeme, bailadora, disculpe que voy a hablar. Ya busqué un caballero que le ayude a zapatear. Discúlpeme, bailadora, escuché que voy a hablar. Que ya no deje solito, que se enseña a zapatear. Discúlpeme, caballero, escuché que voy a hablar. Que ya busque una bailadora que le ayude a zapatear. Escúcheme, caballero, escuche que voy a hablar. Que ya la deje solita, la queremos ver bailar. Discúlpeme, bailadora, escuche que voy a hablar. Ella busca un caballero que le ayude a zapatear. Discúlpeme, bailadora, escuche que voy a hablar. Que ya lo deje solito, que se enseñe a zapatear. Discúlpeme, caballero, escuche que voy a hablar. Ya busque una bailadora que le ayude a zapatear. Discúlpeme, caballero, escuche que voy a hablar. Que ya la deje solita, la queremos ver bailar. Discúlpeme, bailadora, disculpe que voy a hablar. Que ya busque un bailador que me ayude a zapatear.
Discúlpeme bailadora, disculpe que voy a hablar, que ya no dejes solito, que se enseña a zapatear. Discúlpeme caballero, escuche que voy a hablar, ya busco una bailadora que le ayude a zapatear. Discúlpenme bailadores, escuchen que voy a hablar, bailaron el salsalito, ahora bailan el caimán. En la orilla de una playa, el caimán tomaba el sol. Y la 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 la, y la 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 y la la la. En la orilla de una playa, el caimán tomaba el sol. Preparaba su atarraya, sus salseros y su halcón, para pescar a camayas, pescados y camarón. ¡Órale, Jaco! Pues ahí quedó bien bailado el sonsolito dedicado el día de hoy, con mucho cariño para todos los maestros y maestras que mañana estarán festejando su día, también con mucho cariño para el señor Basilio Ramírez Cruz, quien el día de hoy estamos dedicándole esta guapangueada este domingo de Guapango, y lo estamos recordando con mucho cariño hasta donde quiera que se encuentre. Y pues bueno, claro que sí, saludos para la familia Bernón. Por aquí las participaciones. Ya por acá también se está reportando el amigo Leovigildo, el amigo Pedro. También se van a echar para más Carmona, así que vamos con un guapango más por aquí. Gente bonita. El señor Damián Briceño, así es, bastante gente acá. Antes vamos a enviar un saludo para la gente que nos visita desde Chihuahua, por acá, las personas que se encuentran visitándonos de Chihuahua, bienvenidos. También los que nos visitan por allá de Soriano, Colón, municipio de Soriano, Colón, Querétaro, por allá por el profe Juve. Ahí está el saludo también. La gente de Monterrey, anda la Sultana del Norte, por acá presentes, Infinita, claro que sí, ahí está su saludo y bienvenidos. A ver, ¿quién más comenta desde por aquí? Tampico, Tamaulipas, nos visita Dejen Norma sus saludos, García. comentarios, voy a estar leyendo ahorita. Los recibimientos, claro que sí, bienvenidos. También por aquí nos dejaron un saludo de parte de su hija Gloria de Miramar. Nuevo felicitaciones para el señor Isidro Cepeda Reséndiz, que mañana estará cumpliendo 98 años, mañana 15, que es día de San Isidro, pues estará festejando su cumpleaños. Muchas felicidades por ahí de parte de su hija Gloria de Miramar. También nos dejaron un saludo, por favor, para la maestra Fabiola Azuara Pérez, para Gladys Natali Azuara, de aquí
de Aquismón. Ahí está el saludo para Fabiola Suárez, para Gladys, para las maestras que también están por ahí festejando el día de hoy, festejando su cumpleaños. Y vamos a dedicar por ahí el siguiente guapanguito, se llama El Aguanieve. Ahí le viene la Para la familia Sauceda, ahí está el saludazo desde Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Siempre que suena un guapango, la huasteca está presente, la huasteca está presente. Sí, Román, hasta Tulancingo, Hidalgo y arriba Gilitla, la capital mundial del guapango. Y por mucho. Pues ahí quedó
el aguanieve, claro que sí, en bailado. Y vamos a ver si ya está listo por ahí el amigo Toño, el corazón serrano. ¿Por qué ya están acá? Bienvenido. Catarino Hernández. Véngase una vez, Cantar Serrano. Véngase una vez, amigo. Cantar Serrano, Por, anda por acá. los muchachos que nos den chance por aquí de que se suban a echar un palomazo y que se vayan a echar un descansito, se vayan a tomar un refresquito por acá, don Damián. Y bueno, pues a partir de estos momentos vamos a despedir a todos los que están por ahí siguiéndonos en casita, siguiendo la transmisión. Nos vemos el próximo domingo, cordialmente invitados para seguir la transmisión. Recuerden que por la página oficial del municipio, Quilitla merece lo mejor, administración 2021-2024. Dios me lo bendiga. Cantar Serrano, Querétaro. Y pues los que vamos a continuar por aquí, Pues han llegado los que a estamos Quilitla aquí y un presentes, palomazo. vamos a seguir porque Vamos a escuchar apenas un gran llevamos trío. 1 hora y 45 minutos de programa, todavía nos queda más de 2 horas, así que nos queda un buen ratito para seguir disfrutando. Vamos a recibir en el escenario esta participación sorpresa el día de hoy. Ellos ya se presentaron hace algunos meses, se presentaron en este escenario como trío estelar, el trío Cantar Serrano, por ahí conformado por el amigo Toño, originario de Tres Lagunas, municipio de Landa de Matamoros, hijo nada más y nada menos que del señor Severiano, integrante de aquel famoso trío, compañero de Perfecto López y su tradición serrana. Y por acá en el violín nos acompaña el amigo Maurilio, todo un maestro en el arte de la música huasteca. Y por acá en la jarana el amigo Tommy, el amigo Tommy, claro que sí, ahí en la jarana, este joven talentoso por aquí acompañando y conformando el trío Cantar Serrano. Así que vamos a esperar nada más en lo que estamos listos por ahí. Nos habían pedido las maestras que nos visitan del Estado de México, nos pidieron la presumida, a ver si ahorita se las podemos dedicar, a ver si ahorita podemos complacerle. Por acá para el amigo Tony también pidió el sombrerito, y por acá el pequeño Ramón nos había pedido el bigote, también para el amigo Jobo, dedicado. A ver si ahorita va saliendo por aquí poco a poco lo que están solicitando. Vamos armando el repertorio para que sigan disfrutando el día de hoy de este excelente clima. A pesar de que no tenemos por ahí la velaria que nos cubría del sol, el clima nos ha dejado estar por aquí disfrutando bien a Agustín Iturbide de este domingo de Huapango. El panadero también lo vamos a integrar por ahí a la lista de Huapangos pendientes. El perdiguero por acá, para gente de Paguayo, Quilitla, San Luis Potosí. ¿Estamos listos, compañeros? Vamos a dar comienzo. El maestro Rogelio, de parte de Claro, su esposa, un abrazo, felicidades también. Desde que soy guapanguero, me gusta alegrar la fiesta, me gusta alegrar la fiesta. Desde que soy guapanguero, me gusta alegrar la fiesta, desde que soy guapanguero, sin presumir de trovero. Esta es una cosa cierta, yo guapango el perdiguero, se canta ya en mi huasteca. En pantalla, la excelente bailadora Monse y también el excelente bailador Ramón, de aquí de Quilitla. Es campear en el potrero, yo es campear en el potrero. Hay una cosa bonita. Y luego, cuñado, y el canto del que quiero es el gusto de mi venida. Es oír el perdiguero. A nadie le pongo pero, a nadie le pongo pero, a las buenas siempre tristes, a las buenas siempre tristes, a nadie le pongo pero, porque soy un guapanguero, yo las quiero todititas, con las altas soy sincero, también con las chaparritas.
comienza por aquí la participación de los amigos de Cantar Serrano, por aquí visitándonos una vez más. Ahí quedó el perdiguero dedicado por ahí para la gente de Paguayo, por ahí para el amigo Jesús Hernández. Vamos a ver si se puede complacer por ahí. Tenemos pendientes algunos copanguitos. Sí, de hecho aquí estoy cerca a la gente que por aquí está. Voy a quedar aquí para ver si sale también otra vez el artesano número 697, Ángel Daniel. 13 de mayo. Ahorita le voy a grabar un video. Ahorita grabé a la otra Rosita, vamos a ver si viene por ahí también el resultado. La presumida, el panadero, el bigote, la otra Rosita, el tejoncito también, el come maíz. Ahí escójanse uno de los que están pendientes, amigos. Gracias, gracias. Queremos recibir por aquí, dar la bienvenida a estas chicas guapas que nos visitan desde Veracruz. 48 personas que vienen en este grupo. Bienvenidos. Ellas que vienen también a divertirse el día de hoy. Bienvenidas por aquí. Vamos a ver si algún bailador. A ver, don Mauricio, échenles el ojo para que invite a bailar a una muchacha por aquí. Ellas que vienen a disfrutar a lo grande. Bienvenidas. ¿Cuál va a ser por ahí, amigo Tony? La otra rosa, la otra rosita. Vengas a bailar, muchachas. Vengas a bailar. Vengas a bailar. Vengas Ahora si Rosita Blanca, yo te vengo a saludar, yo te vengo a saludar y yo ahora sí Rosita Blanca, este negrito que canta es el que te ha de llevar, porque su mano se aguanta y sin ti no puede estar.
Ándale, pues ahí quedó complacido. Por acá a este lado estaban solicitando la otra rosita. Y va quedando poco a poco la participación de nuestros amigos de Cantar Serrano. Yo también por ahí se notó otro trío que se va a echar un palomazo también. Para los amigos de Audaz de la Sierra, que ahora ya son Anillo Huasteco, también van a venir por aquí al quito un ratito más adelante. Así que mientras vamos a seguir por aquí disfrutando de esos excelentes guapangos que nos están entregando en este gran escenario. Los amigos de Cantar Serrano que por aquí se encuentran de visita el día de hoy. ¿Cuál viene por ahí enseguida? Pues el amigo de Colombia vamos a quiere matar por la acá el San de este lado, por acá para el caballero que está pidiendo otra composición de nuestro paisano Pedro Rosa, a ver si sale en un ratito más. ¿Cómo es, amigo Toño? ¿Con cuál podemos por aquí complacer a la gente? ¿La pasión? Ándale. Échale, compadre. ¿Cuál falta? Ah, falta la guayabita. Ahorita va a salir, va a ver que sí. Ahora sí no nos vamos a ir sin la guayabita. Échale. De coherencia poderosa y la pasión, ¿quién la inventó? La pasión, ¿quién la inventó? Coherencia poderosa, de coherencia poderosa, la pasión, ¿quién la inventó? Y es que el creador la mandó. Si la mujer es hermosa, si la mujer es hermosa, ¿por qué no la he de amar yo? Apasionado me encuentro, y dame por tu querer, y dame por tu querer, y apasionado me encuentro. Sufrimiento ya, no llegas a parecer, ya no llegas a parecer, mírame, te trato bien. Seguimos avanzando por aquí, seguimos avanzando con más de las interpretaciones y los paguitos que nos están entregando cada uno de los tres que está participando en este día. Ya por acá tenemos varios anotados, así que vamos a continuar para alcanzar a escuchar a todos los tríos que por aquí quieren participar, haciendo posible que este programa se siga por aquí manteniendo con un excelente ambiente. Tampico Hermoso nos falta, sí es cierto. De una vez vamos a complacer por ahí con el tema de Tampico Hermoso. ¿Cómo ves, amigo Toño? Por ahí tiene rato que nos estaban pidiendo por ahí algo de nuestra música popular mexicana, ritmo de folk, dedicada también por ahí para la señora Amalia en regalo. Rafa, esto que se llama Tampico Hermoso, para que le descansen, zapatear y se eche un respiro. Vámonos, amigos de Cantar Serrano.
Tampico, sin poderlo negar, goce de gloria, de dicha y de placer. Y no he encontrado de qué manera pagar los beneficios de San Puerto seductor en el cine con hoy más ensalzar los grandes méritos que tiene a su favor. Tampico hermoso, a puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país y por doquiera de ti me de acordar por tus tesoros, al pobre haces feliz. Bien amigos, con esta música tradicional de nuestro México querido, culminamos la transmisión aquí en Yo Soy Cuscatlán. Muchas gracias por acompañarnos. El Huapango sigue hasta las 5 de la tarde. Esperen todos los videos, todos los momentos en el transcurso de la semana aquí en este canal oficial Yo Soy Cuscatlán. Muchas gracias por todo el apoyo. Que tengan excelente tarde, excelente resto de domingo y mañana puentecito. Felicidades a todos los maestros, a todas las maestras. Dios les bendiga bastante. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. De corazón les saluda Teremu Guampush y nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz y desde Tuxpanas, Tapanuco se ven miles de torres se degradan su luz. Antes de que se vayan, ojalá puedan regalarme un like. Antes de que se vayan, antes de que salgan del en vivo y culminemos la transmisión, ojalá puedan dejarnos un like. Si te ha gustado este domingo de Huapango, edición 697, te agradezco un like enorme en este video. Por medio de esa rima Gran Tampico, lo voy a dibujar desde Altamira, el Ávila y Cecilia hasta el Grande, la Unión y Miramar. Ya me despido de este puerto sin igual, solo Dios sabe si Claro que sí, saludos para Basile Telles. Muchas gracias por vernos siempre, un abrazo, con mucho gusto, saludos cordiales, bendiciones para todos, para todos, para todos. Ahí Hasta quedó pronto. complacidos, bien bailado, bien abrazadito por ahí, bailando al ritmo del polka. Así que vamos a seguir por aquí.